Olá, boa tarde. Estamos outra vez juntos, aqui reunidos, uma equipa que já esteve cá há alguns meses, numa altura em que nos encontrávamos a viver a situação da Covid e a provocar grandes estragos, num momento em que nós não podíamos circular e que pairava no ar um ambiente constrangedor, tristonho. Felizmente passou, não é? Aquela sensação, que não foi apenas sensação, mas aquele ambiente passou muito mais rápido e por questões que até agora não estão muito bem claras, daí então ter havido a preocupação da nossa parte, nós que somos da área de formação ligada ao bom ou mau tratamento, ao bom ou mau relacionamento com os micro-organismos, não é? Tem-se dito que os micro-organismos não são maus, depende de como nos relacionamos com eles. E assim então voltamos aqui para termos contacto outra vez e podermos conversar sobre o coronavírus, mas propriamente já dessa vez, porque naquela altura ainda a vacina era, portanto, um problema e um assunto quase que tabu, e que muitos tinham-no como coisa do outro mundo. Agora que a pandemia já praticamente está sendo vencida, decidimos então organizar este webinar e contando sempre com a prestimosa presença de uma especialista em coronavírus, não é? E que a maioria de nós que não lida com este tipo de micro-organismo que causou a Covid-19, só nos apercebemos da existência dele, afinal, ele já existia aí. E a doutora Sônia, a Sônia Zúñiga, é uma especialista que já lida, não é? Deve saber até a família, os primos, os filhos desta e as variantes, portanto, relacionando-me às variantes desse micro-organismo. A professora Sônia já não é desconhecida neste espaço e o professor Benevides Pecela, que também tem estado a fazer a ponte, que também é um especialista em, tanto noutra área, ou seja, na mesma área de micro-organismos, mas que trabalha com outro tipo de micro-organismos. Já sabemos, não é? Para os que não são dessa área, micro-organismos não existem aos milhões, existem aos bilhões ou trilhões, não é? Tem-se dito que existem muito mais micro-organismos desconhecidos do que os conhecidos. Mas não vamos fazer mais, não vamos perder mais tempo, e isto porque também temos pouco tempo disponível. Vou passar a palavra ao Dr. Benevides Pecela, não é? Para apresentar mais alguns detalhes sobre a doutora Sônia e depois, então, assim, passar a bola à doutora Sônia e dar-nos mais informação sobre o estado, não é? Em que se encontra este processo que motivou o tema que hoje aqui vamos conversar, que está relacionado com as vacinas. Professor Benevides, tem a palavra. Ok, professor Miguel, muito obrigado a todos. Antes de tudo, agradecer. Vou aqui entrelaçar entre o espanhol e o português para facilitar a professora Sônia. Sônia, uma vez mais, agradecer-te de coração tu disponibilidade. Sabemos lo mucho que estáis ocupados vosotros del área de coronavírus. Como dizia, é a segunda vez que a gente vai falar com a doutora Sônia. A primeira foi na controvérsia nos duros dias de 2020, quando
A doutora Sônia participou num webinar e nos contou o básico, o ideal básico do coronavírus. Pronto, esse tempo passou, como disse o professor Miguel, esse tempo passou, evoluímos um pouco, estamos aqui. Então, agora há uma nova controvérsia. É a controvérsia das vacinas. Há correntes no Brasil, há alguma corrente na Europa de indivíduos que não se querem vacinar, mas a gente tem que lembrar, nós nascemos, crescemos e durante esse tempo todo a gente foi recebendo vacinas, desde pequenos até a idade jovem, fomos recebendo vacinas e o mundo nunca assustou-se por tal feito, mas agora há essa controvérsia, né? Eu quero ressaltar aqui a controvérsia, os contra-vacinas no Brasil. Há uma corrente bastante grande, desde o seu presidente até membros do parlamento, e é só ver o nível de falecidos no Brasil, que quase chegam a 1 milhão de mortos pelo coronavírus, e essas correntes nem estavam ali quando esse 1 milhão de pessoas quase foi morrer. Então, é uma controvérsia que muitas vezes eu creio sem base científica. Então, por essa controvérsia que existe hoje com as vacinas, por isso é que a gente achou por bem voltar a convidar a doutora Sônia, especialistas no Centro Nacional de Biotecnologia, que pertence ao Conselho Superior de Investigação Científica de Espanha, do qual eu faço parte, mas noutra área da biotecnologia, como bem disse o Miguel, mas que vai nos contar, já nos contou a primeira parte, vai nos contar então o que há hoje, o que é que está-se a fazer hoje, vai nos tentar dilucidar essa controvérsia que existe hoje com as vacinas, as origens, as aplicações, as empresas e o laboratório dela também, que está a trabalhar com uma força bastante grande no desenvolvimento também de uma possível vacina espanhola. Assim que, doutora Sônia, quando queiras, muitas graças uma vez más y todo el mundo a escucharte. Muchas gracias. Pues muchas gracias, lo primero, por la invitación. Encantada de estar en este foro y espero que, como bien habéis dicho, se resuelvan o se dé más información sobre algunas de las dudas que existen sobre las vacunas. Si por favor me ponen la presentación, podremos enseñarla. Ahora, perfecto, gracias. Bueno, pues como bien han dicho en la presentación, hoy vamos a hablar de las vacunas para coronavirus, sobre todo para este coronavirus al que nos estamos enfrentando. ¿Qué desafíos ha supuesto la obtención de vacunas en tan poco tiempo? Y cuáles son las perspectivas de futuro, porque esto está mucho mejor, pero está todavía desgraciadamente lejos de estar resuelto. Simplemente introducir conceptos que van a ser necesarios para entender luego la problemática o los casos de las vacunas. Ya desde 2018, la Organización Mundial de la Salud se dio cuenta de que los coronavirus eran unos virus en los que había que invertir en investigación y en desarrollo. En la priorización, en la prioridad que se dio a estas enfermedades, aparecen aquí en rojo los coronavirus que se conocían, el del SARS y el del MERS, y aparecen por detrás únicamente en importancia de los filovirus, como el ébola. Y esto se debía a varios aspectos, fundamentalmente a la facilidad de transmisión de estos virus entre humanos, a la tasa de mortalidad o a la severidad de la enfermedad que causan y un punto muy importante es a esta interfaz que existe entre animales y humanos. Los coronavirus son virus que saltan muy fácilmente de animal a humano y esto supone un problema a la hora de controlar las pandemias. De hecho, los expertos dicen que uno de los problemas que puede surgir con este virus SARS-2 al que estamos enfrentándonos ahora es que se cree un nuevo reservorio animal que antes no existía por la gran diseminación del virus que sabemos que está infectando a algunos animales. Y bueno, por supuesto hay otros factores geográficos, económicos, sociopolíticos que también influían en esta clasificación.
Como he dicho, es muy importante este aspecto de interacción de animal-humano. Conocemos 7 coronavirus humanos, los 4 primeros arriba en negro causan resfriado común y los 3 últimos son los que han causado epidemias graves a lo largo de estos últimos años. El del SARS, que apareció en 2002, afortunadamente se controló en 2003 y no ha vuelto a aparecer. Pasó desde los murciélagos a las civetas, en la parte de arriba, en el esquema de la derecha, y posteriormente al ser humano. El virus del MERS, que hay que recordar que sigue circulando a día de hoy y causa una letalidad del 35% de las personas que se infectan, pasó de los murciélagos a los camellos y de los camellos al ser humano. Y este virus SARS-2 se sabe que se originó en murciélago, pero no se sabe, es este gran interrogante, el animal que lo pasó al ser humano. Los últimos datos parecen indicar que uno de estos animales podrían haber sido los mapaches, pero esto está todavía por confirmar. Es muy difícil seguir los casos. Sabemos todos que día a día suben los casos de infectados y de muertos en todo el mundo. Este es uno de los últimos mapas de la Organización Mundial de la Salud y simplemente quiero dar 2 conceptos. El primero es que pese a que llevamos más de un año vacunando y las vacunas funcionan y están funcionando bien para lo que funcionan, que es para proteger de la enfermedad, a pesar de eso sigue habiendo muchos contagios, siguen existiendo países en el mundo con estos colores oscuros que indican que el número de contagios es muy elevado. Pero a pesar de ello, y aquí quiero dar un mensaje en cierto modo optimista, la mayor parte de las personas infectadas no desarrollan una enfermedad severa y no mueren. Muchos de ellos son asintomáticos, de hecho. Y esto es parte del gran éxito que ha tenido este virus para diseminarse. Las personas pueden estar infectadas y no saber que están diseminando el virus, y esto es algo que con la vacunación ha aumentado todavía más. ¿Por qué pasa eso? Pues porque este virus SARS-2 ha aprendido de sus otros primos, los otros coronavirus humanos. Los coronavirus que causan resfriado común, a la izquierda en la figura, infectan muy eficazmente el tracto respiratorio superior, la nariz, y allí se multiplican muy fácilmente y por ello se diseminan muy fácilmente. Pero normalmente no causan una enfermedad severa, puesto que les cuesta mucho bajar al pulmón, que es donde causaría una enfermedad severa. En contra, a la derecha en la diapositiva, los coronavirus muy virulentos, el del SARS, el del MERS, infectan muy bien el tracto respiratorio inferior, el pulmón, y ahí es donde causan la enfermedad severa, pero en general es más costoso que se diseminen de persona a persona. Pues bien, el SARS-2 ha aprendido de los dos, es este que aparece en medio en la figura. Se replica muy eficazmente en el tracto respiratorio superior, en la nariz, y de ahí que se disemine muy fácilmente sin que la persona infectada tenga síntomas, y en algunos casos el virus baja a pulmón y es donde causa la enfermedad severa. ¿Qué información nos puede dar esto sobre la inmunidad que van a generar esas infecciones o la inmunidad que queremos alcanzar con las vacunas? Bueno, pues lo que sabíamos anteriormente, si nos fijamos en la respuesta de anticuerpos, es que los coronavirus del resfriado común, en azul en la figura, los niveles de anticuerpos decrecen rápidamente y aproximadamente al año ya no hay anticuerpos que neutralicen estos virus. Lo mismo sucede si la infección con MERS no ha dado una enfermedad muy grave. Con el SARS o el MERS sí ha habido enfermedad severa. En verde los anticuerpos decrecen, pero pueden permanecer más tiempo. Y lo mismo sucede, y esto es muy importante, con la respuesta celular, con la respuesta de células T, que es la que nos va a proteger de la enfermedad. El hecho de que los coronavirus de resfriado común que replican en la nariz, los niveles de anticuerpos bajen rápidamente, explica que nos infectemos con ellos durante varias veces a lo largo de nuestra vida, y de hecho en un estudio reciente se ha visto que el tiempo medio de reinfecciones por estos coronavirus
suele estar en algo más de 2 años, aproximadamente unos 30 meses, aunque depende mucho de los individuos. ¿Podemos esperar lo mismo cuando el SARS-2 se convierta en un virus endémico que sigue con nosotros, como por ejemplo el virus de la gripe? Pues esta es una de las grandes cuestiones que todavía quedan por responder y es probable que en el futuro vayamos a ello. Hay que recordar que estos coronavirus que causan resfriado común, muy probablemente hace 200 años, cuando emergieron, probablemente eran muy virulentos, pero con el tiempo se han ido adaptando al ser humano y, por tanto, ha bajado su virulencia. ¿Qué necesitamos para, tanto con una vacuna como con una infección, generar una respuesta inmune que sea protectora? Bueno, pues como siempre hay que tener una buena respuesta inmune innata. Esta es la primera línea de defensa de las células del organismo y los coronavirus poseen estrategias que impiden que esta respuesta se desarrolle favorablemente. Y de ahí esta, por ejemplo, famosa tormenta de citoquinas que generan. Pero a la vez, y es muy importante, parte derecha de la diapositiva, una buena respuesta inmune innata va a generar una buena respuesta inmune adaptativa, que se puede, simplificando mucho, dividir en respuesta de células T, que pueden ser células colaboradoras que favorecen la producción de anticuerpos, que son los que van a evitar que nos infectemos, y linfocitos citotóxicos, que son los que van a destruir las células infectadas y, por tanto, simplificando mucho, son los que van a evitar que enfermemos gravemente. Por supuesto, para que la protección sea lo mejor posible, se necesitan las dos cosas. Se necesitan anticuerpos que neutralicen el virus y se necesita una respuesta celular que mate las células infectadas. Es muy importante también, y esto va a ser muy relevante en las vacunas, la ruta de inoculación de la vacuna. Recordemos que la infección natural, en la parte de arriba, es por vía nasal u oral, de manera que se generan tanto una inmunidad en mucosas, fundamentalmente medida como IgAs, que se secretan, y una inmunidad sistémica o en el pulmón medida como IgGs, normalmente en suero. Si se inmuniza intramuscularmente, como sucede con todas las vacunas que hasta el momento se están administrando, en la parte media de la diapositiva, se va a generar una inmunidad que llamamos no esterilizante, una inmunidad sistémica que nos va a proteger de la enfermedad pulmonar, que va a hacer que la enfermedad sea mucho menos leve, que va a evitar las muertes, pero que va a seguir permitiendo que el virus se replique en la parte de la nariz, en el tracto superior, y por tanto que se disemine entre los individuos. Sin embargo, en la parte de abajo, si hacemos una inmunidad intranasal, se va a generar una inmunidad que llamamos esterilizante, una inmunidad en mucosas que no permitiría la replicación del virus, es decir, que protegería tanto de la enfermedad como de la infección. Y este es, digamos, el objetivo de la vacuna que estamos nosotros desarrollando, pero que también hay varias compañías que ya están ensayando vacunas que se administren de esta manera. Voy a hablar unas generalidades del desarrollo de las vacunas, de cualquier vacuna en general y aplicándolo a estas vacunas. Bueno, todos sabemos que existen muchos tipos de vacunas. Las vacunas más tradicionales, las que llevan más tiempo con nosotros, son las que están basadas en el virus completo, las dos columnas de la derecha de la diapositiva. Y ahí puede haber dos tipos. Hay vacunas que se basan en el virus vivo atenuado. Estas vacunas son vacunas que nos llevan inoculando toda la vida, la vacuna del sarampión, de las paperas, de la rubeola, de la varicela, etcétera, de la polio, y que son vacunas que han tenido mucho éxito y que se siguen utilizando, pero que actualmente no se consideran adecuadas, puesto que puede haber un problema de bioseguridad, es decir, puede suceder que las vacunas permitan que los virus recuperen la virulencia. De manera que se desarrollaron otro tipo de vacunas también hace tiempo, que son las basadas en el virus completo, pero inactivado en general por medios químicos.
Y en ese grupo de vacunas están pues, la vacuna inactivada de la polio, la vacuna de la hepatitis A, de la rabia y muchas otras. Más recientemente, las compañías y los laboratorios tienden a hacer vacunas que llamamos subunidad, vacunas que únicamente contienen un componente del patógeno para el que se quieren hacer las vacunas. Y de estas hay de muchos tipos. Si empezamos de izquierda a derecha, las basadas en proteínas simplemente, como las vacunas que ponen para la gripe todos los años, las vacunas para determinados patógenos bacterianos, difteria, tétanos, etcétera. También hay, en un grado mayor de complejidad, vacunas en las que estas proteínas se ensamblan, formando, por ejemplo, partículas parecidas a virus, y ahí entra, por ejemplo, la vacuna de la hepatitis B o la vacuna del papilomavirus. Las vacunas basadas en ácido nucleico, en DNA o en RNA, y estas de RNA, luego me centraré un poquito en ellas, han sido la gran sorpresa y la gran alegría de esta pandemia, pero son muy novedosas. Como pueden ver, debajo está en blanco. Hasta ahora no había ninguna vacuna basada en esta tecnología que se estuviera aplicando. Y por último, las vacunas basadas en vectores virales, en las que hay vectores virales que sirven de vehículo para expresar la proteína o el componente viral para el que se quiere generar inmunidad. Y de estas, en humanos, hasta el momento había pocas y básicamente se desarrollaron para la epidemia de ébola. En el desarrollo de las vacunas hay varias etapas. Hay una primera etapa de ensayos de laboratorio, de ensayos preclínicos, en los que se genera el candidato vacunal y se testa, se evalúa su seguridad y su eficacia en varios modelos animales, al menos 2 modelos distintos. Y esto es algo que los laboratorios de investigación podemos hacer. Hasta aquí podemos llegar. Pero luego, el gran camino por delante es la fase de ensayos clínicos en humanos. Esto que aparece aquí como fase 1, fase 2 y fase 3. Estos ensayos clínicos, un laboratorio de investigación no los puede realizar si no es con ayuda pues, de una compañía en general, porque son muy costosos, son muy complejos y requieren de muchas conexiones con centros, por ejemplo, hospitalarios. En la fase 1 lo que se hace es evaluar la seguridad que tiene la vacuna con un grupo reducido de personas y, por ejemplo, ajustar las dosis. En una fase 2 lo que se hace es aumentar el espectro, el grupo de personas, normalmente incluyendo, por ejemplo, aumentando el rango de edad. Y ya en la fase 3, y solo en esta, es en la que realmente se comprueba la eficacia que tiene la vacuna como vacuna. Y posteriormente hay una fase de aprobación en la que intervienen las agencias reguladoras. Esto tampoco depende de los laboratorios de investigación. Y que si se aprueban las vacunas, que puede ser de manera condicional o para siempre, posteriormente se hace un seguimiento, lo que a veces se denomina una fase 4, en la que hay una farmacovigilancia para poder vigilar los efectos secundarios que puedan tener estas vacunas, si es que surge alguno que no se haya visto anteriormente. Estos números que aparecen en la figura, y probablemente están desactualizados porque son de octubre del año pasado, son el número de vacunas que se estaban desarrollando para SARS-2 en aquel momento y en qué fase se encontraba cada una. En general, ¿qué queremos que tenga una vacuna para que sea eficaz? Pues, por supuesto, tiene que ser muy inmunogénica, tiene que dar una buena respuesta inmune, pero además que sea duradera. Un punto muy importante para que la vacuna pueda llegar a todas partes es que sea estable tanto genéticamente como térmicamente. Y aquí hay un gran problema, por ejemplo, con algunas vacunas que se están usando ahora, que requieren frío, ultrafrío, de manera que es muy complicado que lleguen a todas partes. Y, por supuesto, las vacunas tienen que ser lo que llamamos bioseguras, que no causen ningún efecto indeseado. Por ello, como decía anteriormente, las compañías últimamente tienden a hacer vacunas subunidad o basadas en virus inactivados o basadas en vectores virales. ¿Por qué? Pues porque, como aparece a la derecha, tienen varias ventajas, se desarrollan muy rápidamente y suelen ser estables y fáciles de llevar a todas partes, pero tienen grandes limitaciones, sobre todo en el caso de los coronavirus.
En general, la inmunidad que dan no es duradera, sobre todo en mucosas, como estamos viendo con las vacunas que se están suministrando actualmente. Pero además, en el caso de los coronavirus, para otros coronavirus se había descrito anteriormente que podían producir un aumento en la patología debido a una inmunopatología en las personas vacunadas. Y también en algún caso, cuando generan muchos anticuerpos pero que no son neutralizantes, pueden producir esto que se llama un aumento de la infección mediado por anticuerpos o ADE. Estos dos últimos efectos adversos son tan graves que en marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud generó un comité específico de expertos para vigilar que ninguna de las vacunas que se estaba desarrollando para el SARS-2 tenía estos problemas. Y de hecho, podemos estar tranquilos, ninguna de las vacunas que han llegado a la población ha presentado estos problemas. Pero esto era algo que había que vigilar desde el principio y que era muy importante. He hecho ahora un pequeño inciso sobre lo que he llamado el desarrollo de vacunas en una situación de pandemia, centrándonos ya en el SARS-2, cómo se han desarrollado las vacunas y cómo están funcionando, una visión general de cómo es la situación. El tipo de vacunas que se han desarrollado, como se ve en esta figura, pues han sido de todo tipo. Vacunas basadas en subunidad de proteínas, en VLPs, todas las que he dicho anteriormente, de DNA, de RNA, de virus inactivado. Aparece una flecha roja, bueno, está un poco rara la figura, perdón, una flecha roja en esta columna pequeñita en la que son las vacunas de RNA que se autoamplifican. Está puesta la flecha roja porque la vacuna que estamos desarrollando nosotros en el laboratorio es de ese tipo y hay muy pocas, hay 5 en el mundo únicamente de ese tipo que se basan en un RNA pero que se autoamplifica, con lo cual la dosis final bajará. Y la nuestra es la única en el mundo que está basada en un RNA derivado del propio virus. ¿Está funcionando la vacunación frente al SARS-2? Bueno, pues creo que los datos están ahí y los datos no se pueden contestar. Realmente están funcionando. Si nos fijamos en el gráfico de la izquierda, estos datos son de febrero de este año, en la tasa de vacunación completa en distintos países del mundo, vemos que en general en los países con una tasa de vacunación más alta, el número de muertes ha disminuido muy rápidamente y luego volveré a este punto con otros datos más fáciles. Pero aquí quiero hacer un comentario que es algo que llevamos mucho tiempo diciendo y que es muy importante para acabar con la pandemia. Vemos que hay determinados países en el mundo, y por ejemplo África es un buen ejemplo, en los que las vacunas apenas han llegado todavía. Y aunque las tasas de letalidad y de muertes no sean muy altas por la juventud de la población, porque en algunos casos hay menos focos de población reunida que en otros países, pero lo cierto es que esto permite que el virus se disemine y además evita que la población esté realmente protegida en caso de surgir un brote. Y esto es algo que hay que corregir. Las vacunas tienen que llegar a todas partes. Si nos fijamos, no solamente se trata de vacunar mucho, sino de vacunar bien. ¿Y qué quiero decir con esto? Por ejemplo, en vacunar primero a las personas más vulnerables. Quiero hacer aquí, esta gráfica tiene datos de noviembre y se representa el porcentaje de población no vacunada, dividida por grupos de edad. Si nos fijamos en España y en Dinamarca, que son las curvas roja y amarilla respectivamente, el mayor número de población sin vacunar estaba en el grupo de los más jóvenes, pero en el grupo de personas de más de 60 años, la tasa de vacunación era muy elevada. Prácticamente el 100% de la población estaba vacunada. Fijémonos ahora en Singapur, la gráfica verde. En ese caso, la política de vacunación fue la contraria. Vacunemos primero a la gente joven, que es la que trabaja, la que tiene contactos, pero no a la gente mayor. Y de hecho, como vemos aquí, tienen una tasa de en torno al 15% de población de más de 80 años sin vacunar.
O, por ejemplo, el caso extremo de Estados Unidos, en rosa, en la figura, que tiene un porcentaje de personas sin vacunar muy elevado en todas las edades, pero también en estas edades más vulnerables. ¿Qué implicaciones tiene esto? Bueno, pues como vemos en la siguiente gráfica, si nos fijamos en España y en Dinamarca, a la izquierda de la figura, cuando no existía vacuna, los cuadros verdes, vemos que el número de casos en azul podía no ser muy alto, pero el número de muertes, la gráfica en negro, sobrepasaba con mucho el número de casos. ¿Qué es lo que sucede ahora con la vacuna en los cuadros rojos? Pues que aunque el número de casos sea muy elevado, la vacuna lo que permite es que el número de muertes se reduzca muchísimo. Lo vemos, por ejemplo, en el caso de España, en la gráfica de arriba a la izquierda. ¿Qué sucede en Singapur? Que, como hemos dicho, habían tenido una política distinta de vacunación. Bueno, pues sin vacuna, la parte en verde, parece que les iba muy bien, pero esto es un espejismo porque estaba la gente encerrada en sus casas de una manera muy estricta. ¿Pero qué ha sucedido cuando han vacunado, pero no han vacunado primero a los más vulnerables? Pues que han tenido un aumento de casos muy alto, la peor ola de su historia, con el peor número, la peor incidencia de muertes de la historia. Vemos que la curva de muertes supera la curva de casos. Y un poco parecido sucede en Estados Unidos. Como hemos dicho, hay mucha gente sin vacunar. Cuando no existía vacuna, en verde, pues había más muertes que casos. Ahora con vacuna es cierto que los casos son más que las muertes, pero todavía el número de muertes está muy elevado. Apenas hay diferencia entre la ola actual y las olas anteriores. Insistiendo de nuevo en que no se trata solo de vacunar mucho, sino de vacunar bien. Si hay pocas vacunas y empecemos a vacunar primero los que están más desprotegidos o que son más vulnerables. Decir también que oímos frecuentemente que estas vacunas no son de fiar, que se han desarrollado muy rápidamente, que cómo es eso posible. Bueno, es cierto que se han desarrollado muy rápidamente, pero es cierto que ha sido por un conjunto de factores. En el cuadro de arriba aparece un esquema temporal de cómo se han desarrollado las vacunas de mRNA, fundamentalmente la de Moderna en azul o de Pfizer-BioNTech en verde. En diciembre, si vamos de izquierda a derecha, se supo cuál era el patógeno, el virus que causaba esta pandemia, el SARS-2, y se supo su secuencia, de manera que muy pronto estas compañías comenzaron a construir la vacuna con una plataforma que ya llevaban investigando 20 años y que afortunadamente sabían que para coronavirus, ¿qué es lo que tiene que tener la vacuna? Eso también ha facilitado. Pero es que muy pronto, en mayo, como aparece en la figura, estas vacunas entraron en lo que se llama el Fast Track para la FDA o el Rolling Review de la EMA. ¿Qué quiere decir esto? Que las agencias reguladoras empezaron en ese momento a revisar toda la documentación de la vacuna, todos los ensayos en animales, cómo se fabricaba la vacuna y digamos que día a día o semana a semana qué es lo que estaba sucediendo con los ensayos clínicos. Eso permitió al final del cuadro que en un año las vacunas se aprobaran una vez que demostraron que eran eficaces en ensayos clínicos. De manera que sí, es cierto que se ha desarrollado muy rápido, pero también es cierto que se sabía lo que tenía que incluir una vacuna para coronavirus, la tecnología de mRNA llevaba más de 20 años estudiándose y las agencias reguladoras ayudaron empezando a revisar la documentación desde el momento prácticamente de inicio del desarrollo de la vacuna, cosa que normalmente no sucede. También hemos oído muchas veces que, bueno, sí, esto se dice, pero lo cierto es que los datos no estaban disponibles para la comunidad científica porque no estaban publicados. Bueno, todos los que nos dedicamos a la ciencia sabemos que la velocidad de las publicaciones científicas no tiene por qué ser la velocidad de la aprobación o de dar la información a una agencia reguladora. Y de hecho, ¿qué ha pasado? Como se ve abajo en la figura, se ha dado el caso que estas vacunas muchas veces han publicado en trabajos científicos primero los resultados en humanos y luego los resultados que ya tenían de antes en animales. Pero esto no quita en absoluto, no es un aspecto negativo, sino que simplemente nos habla de las distintas velocidades de la ciencia según sea para publicar
o para que una agencia reguladora revise la información. Quiero decir también que, como todos sabemos, la vacuna ha sido un éxito, pero no ha sido un éxito en todos los casos. Y como era de esperar, muchas vacunas se han ido cayendo por el camino y otras se seguirán cayendo. Si vamos de arriba abajo en la diapositiva, una de las primeras que se cayó fue una vacuna australiana basada en proteína, que en fase 1 dio buenos resultados, pero que daba falsos positivos para HIV porque utilizaban una secuencia de HIV para que la proteína tuviera la conformación adecuada, de manera que se paró el desarrollo. Merck tenía 2 vacunas basadas en vectores virales que no funcionaron bien en la primera fase de ensayos clínicos y se abandonaron. Luego hay otros casos, por ejemplo, el del Imperial College, que tenía una vacuna basada en un RNA que se autoamplifica, con buenos resultados en ensayos clínicos, pero en el momento en el que tuvieron que pasar a una fase 3, era el momento en el que se iba a empezar la vacunación en el Reino Unido y decidieron que no era momento de seguir el desarrollo de la vacuna y que se pusiera la gente las otras vacunas, en vez de esperar para entrar en un ensayo clínico, de manera que se paró el desarrollo. En otros casos, pues de nuevo los ensayos no han sido buenos, o por ejemplo en el caso de Sanofi los resultados eran buenos, pero decidieron que llegaban tarde, que ya había vacunas similares en el mercado y que no les compensaba o no les convenía el sacar o seguir el desarrollo de estas vacunas que, como digo, insisto, los ensayos en humanos son tremendamente costosos. O tenemos el caso de CureVac, que tuvo resultados muy modestos, sorprendentemente, porque es una compañía que tiene mucha experiencia en RNA, pero se equivocaron en el diseño del RNA, se equivocaron en cómo se iba a producir la proteína y, de hecho, lo que están haciendo es desarrollar un candidato de segunda generación. Bueno, con todo esto, ¿qué podemos pensar para el futuro? Esta es la situación ideal, el desarrollar una vacuna en un año. La situación que hemos tenido en SARS-2, como vemos arriba, es que el virus emergió y en un año hemos tenido una vacuna disponible. Hito científico y que está ayudando a controlar la pandemia, pero entre medias y hasta que la vacuna llegue a todas partes, lo que hemos sufrido en todo el mundo por la pandemia, no solamente en pérdidas de vidas, sino todos los problemas sociales, económicos, etcétera, es algo muy grave. ¿Cuál sería la situación ideal que se muestra abajo? Pues que cuando un virus emerge, en solo 3 meses podamos tener una vacuna disponible. ¿Estamos locos? Pues quizá. Pero ¿qué habría que hacer? ¿Cómo nos tendríamos que preparar para que eso fuera quizá posible? Pues desde luego hay que mejorar mucho la vigilancia epidemiológica y especialmente de virus zoonóticos. Esto es algo que ya se hace con gripe, por ejemplo. Todos hemos oído cada cierto tiempo que de repente la vigilancia nos dice que en determinados aves en alguna parte del mundo se descubre un virus de gripe que podría tener un potencial zoonótico, podría pasar al ser humano. Esto es muy importante vigilarlo, porque así sabemos dónde está el peligro, y especialmente con los virus que pasan de animales a humanos. Por supuesto, hay que conocer cómo causan la enfermedad estos virus, esto es conocimiento científico básico. Idealmente se podrían empezar a hacer vacunas que sirvan para estos virus zoonóticos, para estos virus de animales, que se puedan ensayar en humanos tranquilamente en fase 1 y fase 2, es decir, seguridad, que no serían las vacunas perfectas en caso de que un virus emergiera, pero quizá ayudarían en un primer momento, hasta que llegue otra mejor, a controlar la epidemia. Y, por supuesto, necesitamos saber los correlatos de protección, necesitamos saber qué tiene que tener la vacuna. Y esto es algo que en coronavirus es muy sencillo, pero en otras enfermedades, como el SIDA, como la malaria, es muy complejo. Y es lo que ha evitado que tengamos vacunas para estas enfermedades. Bueno, y ahora voy a dar unas pinceladas de las vacunas que están poniendo actualmente y cómo se están comportando, por qué funcionan como funcionan, algunos datos de las que todos conocemos porque son las que se están dando en buena parte del mundo. Empiezo por las vacunas de RNA mensajero, que como he dicho eran la gran sorpresa, pero como aparece en esta figura, que no voy a entrar en detalle, se venían investigando desde hace mucho tiempo. Si nos fijamos en la parte de la izquierda, en el cuadro de arriba, ya en el año 93 se empezaron a probar estas vacunas, estos
el envolver el RNA con polímeros para poder suministrarlo a las células o incluso a animales. En el 93 se empezó a probar en animales la primera vacuna basada en mRNA y, de hecho, en el año 2000 y algo, se empezó el primer ensayo clínico de una vacuna para gripe basada en esta tecnología. O sea que es algo que lleva mucho tiempo estudiándose. Es nuevo, sí, pero no tan nuevo. Había mucho conocimiento científico detrás. ¿En qué se basa una vacuna de mRNA? Bueno, pues todos sabemos, si nos fijamos en la parte de la izquierda de la figura, que el RNA no se puede suministrar desnudo a una célula, porque va a disparar una serie de rutas en la célula, va a disparar una serie de mecanismos de defensa que al final lo que van a hacer es que van a evitar que este RNA se produzca, van a evitar que se produzca la proteína que genera este RNA y, por tanto, no va a haber una buena respuesta inmune. ¿Qué es lo que se consigue envolviendo el RNA en una partícula? La parte de la derecha. Pues lo que se consigue precisamente es que esta respuesta defensiva de la célula no se dispare, de manera que se produzca una buena cantidad de la proteína, una buena cantidad del antígeno, que es el que va a alertar al sistema inmune y es el que va a hacer que generemos anticuerpos y que haya una respuesta celular. ¿Qué vacunas de mRNA conocemos todos que están poniendo en todas partes? Bueno, la primera que se desarrolló fue la de Moderna, que el nombre científico es mRNA 1273, pero el nombre comercial es Spikevax. Esta es una vacuna que consiste en un RNA mensajero con nucleósidos modificados, esto es importante para la estabilidad del RNA, que expresa una proteína S, una proteína de la espícula del coronavirus, estabilizada en una forma prefusión. De esta manera se sabe que se generan más anticuerpos neutralizantes. Simplemente una pincelada de los ensayos preclínicos se comprobó en ratón que producía anticuerpos neutralizantes, respuestas T, y que protegía frente a un desafío. Y aquí quiero un punto importante. Cuando se miraba en pulmón, efectivamente, si nos fijamos entre la diferencia entre la columna gris y la roja, había una protección total frente a la infección en pulmón. Pero cuando se miraba en cornetes nasales, es decir, en la parte de la nariz, no había tanta diferencia entre la columna gris, no vacunados, y la roja, vacunados. En algunos animales el virus se diseminaba igual de bien, infectaba igual de bien que en los animales vacunados. La primera pista, que luego se confirmó en otros modelos animales, de que estas vacunas no iban a proteger de la infección, aunque sí de la enfermedad. Se realizaron ensayos clínicos, como no podía ser de otra manera, de varias dosis, de varias edades. No quiero entrar en detalle, simplemente decir que al final la dosis con la que se quedaron la pauta con la que se quedaron fue con 2 dosis intramusculares de 100 microgramos de RNA, porque se observó, si nos fijamos en la gráfica de la derecha, que era la dosis que servía para personas tanto de menos de 60 años como de más de 60 años en cuanto a generar anticuerpos neutralizantes. En la fase 3 se utilizó un número tremendo de voluntarios, más de 30.000, y no solo no se observaron efectos graves, sino que además se calculó que la eficacia de la vacuna en prevenir los síntomas y sobre todo en prevenir la enfermedad severa era de en torno al 94%, porque en el grupo placebo aparecían casos de personas infectadas, mientras que no aparecían en el grupo de vacunados. La siguiente vacuna de mRNA que están poniendo, que todos conocemos, es la de Pfizer-BioNTech. Nombre científico es BNT162b2 y el nombre comercial Comirnaty. Decir que esta empresa desarrolló 2 vacunas de mRNA, todas con nucleósidos modificados. La diferencia es que la B2, que es la que se está poniendo ahora, expresa la proteína S estabilizada también en forma prefusión. La B1, que se abandonó, expresaba únicamente el dominio de unión al receptor de la proteína de la espícula. Los datos preclínicos fueron de nuevo muy buenos, tanto en ratón como en macacos, y de nuevo me voy a las gráficas. Quiero insistir en que aquí ocurría algo parecido. Si nos fijamos en los lavados bronquialveolares, en el pulmón, había una diferencia significativa, si nos fijamos a día 3, entre la columna gris y la roja o la verde, había una reducción muy significativa de la cantidad de virus.
Pero si nos vamos a la nariz, en la derecha, vemos que a día 1 no había, por ejemplo, diferencia entre los animales no vacunados y los vacunados en rojo. De nuevo, una indicación de que esta vacuna no iba a proteger de la infección. Decir que se hicieron, como no podía ser de una manera, ensayos clínicos. No quiero entrar en detalle porque han sido muy complejos y se han desarrollado en muchas partes del mundo. Simplemente decir que basándose en los niveles de anticuerpos, que es lo que aparece en esta gráfica, tanto en personas más jóvenes como en personas más mayores, y basándose en la reactogenicidad de la vacuna, es decir, los efectos adversos pero leves, fiebre, dolor, etcétera, que generaban, al final se seleccionó este B2, que es la vacuna que realmente están dando ahora, la dosis de 30 microgramos, que es la que nos están dando ahora en 2 pautas, y que de nuevo la protección estaba en torno a un 94%. Como se ve, perdón, porque eso no se veía en la diapositiva anterior, se ve en esta. Cuando se hizo el ensayo fase 3, esto que está aquí subrayado en el recuadro, se vio que había una eficacia de la vacuna de un 94%. Y más o menos, si nos fijamos en la parte de abajo, en la columna de la derecha, la eficacia era muy similar en todos los grupos de edad. De nuevo, todas estas vacunas estaban midiendo eficacia frente a síntomas, sobre todo síntomas severos de la enfermedad. ¿Qué ha sucedido con las variantes? Bueno, pues las variantes cambian un poquito la historia, son un poco más resistentes por las mutaciones que tienen en la proteína de la espícula a los anticuerpos que generan las vacunas, pero, por ejemplo, como aparece en este estudio, sigue habiendo una buena cantidad de anticuerpos frente a estas variantes. De manera que, bueno, pues siguen siendo protectoras. Decir que aquí esto es una información antes de Omicron. Con Omicron iré luego al final. El mensaje es que incluso con Delta, estas vacunas seguían generando anticuerpos que en cierta medida seguían protegiendo frente a la enfermedad, y frente a la enfermedad seguimos estando protegidos. Se vio también con estas vacunas, porque se hicieron muchos estudios, que cuando una persona había pasado la enfermedad no era necesario darle las 2 dosis. Esto es lo que aparece reflejado en la parte de arriba de la figura. En oscuro son personas que han tenido una infección antes de vacunarse. En colores claros son las personas que no han tenido una infección previa y se vacunan 2 veces. Como vemos en el panel de abajo, todos los niveles inmunológicos que se pueden medir de respuesta de anticuerpos, IgGs, IgMs, IgAs, respuestas celulares, CD4, CD8, anticuerpos neutralizantes, son mucho más elevados en las partes oscuras, es decir, en personas que ya habían pasado la infección. Por tanto, ¿por qué a las personas que han pasado la infección solo se les dio una dosis de vacuna? Por estos datos, porque estaban muy bien protegidas por la combinación de ambas cosas. Muy rápidamente, hablar también de las vacunas basadas en adenovirus, que todos conocemos, la de AstraZeneca o la de Janssen. Estas vacunas utilizan un vehículo, que es un virus, que necesita una célula empaquetadora para producirse, porque el genoma del virus carece de esta proteína verde que aparece aquí en las proyecciones, que es la que le permite entrar en la célula, y por tanto es algo muy seguro, no se puede propagar luego en el organismo. ¿Qué ventajas tiene esta tecnología? A la izquierda, en la parte de abajo, pues que está muy establecida, que se sabe cómo producir estas vacunas, que dan una buena respuesta inmune, que se pueden almacenar a 4 grados y que son relativamente baratas de producir. ¿Cuáles son las desventajas o las cosas que todavía hay que mejorar en la parte de la derecha? Pues que en muchos casos existe preinmunidad para estos vectores, porque todos hemos estado en algún momento infectados con alguno de estos adenovirus, que cuando se dan dosis de recuerdo, como se generan anticuerpos frente al propio vehículo de la vacuna, la eficacia de esta dosis de recuerdo es mucho menor, y que permanecen durante un tiempo relativamente largo los antígenos, con lo cual hay un retraso en la respuesta de memoria y las dosis hay que espaciarlas más que con otras vacunas.
No voy a entrar en detalles para no pasarme de tiempo, decir simplemente que la vacuna de AstraZeneca es una de las más conocidas. Es una vacuna que expresa el gen S completo con codones optimizados. Aquí no está en forma prefusión, es la proteína de la espícula normal. Y que, por ejemplo, en ensayos de inmunogenicidad en primates, en macacos, con 1 o 2 dosis, una dosis es la parte roja, 2 dosis es la parte azul, el control la verde, se veía que efectivamente se generaban anticuerpos neutralizantes y cuando se estudiaba la protección, que es la parte de abajo, se veía que, de nuevo, en los animales vacunados, la cantidad, estaban protegidos frente a la enfermedad, es la gráfica de la izquierda, había menos virus en el pulmón, esta es la gráfica de en medio, pero de nuevo cuando se mira el virus en nariz, en muchos animales no hay diferencia entre los animales vacunados, por ejemplo en rojo o en azul, y los no vacunados en verde. Hay varios animales en los que hay virus en la nariz. De nuevo, esta vacuna no nos va a proteger de la infección. Pero y cuando miraron la eficacia, ¿cómo fue? Pues de nuevo en un ensayo fase 3 muy amplio, con 2 dosis, y la eficacia general en la flecha de arriba eran en torno a un 70 y tantos %, muy buena. Y quiero destacar aquí, la flecha de abajo, que esta AstraZeneca fue de los pocos que en el ensayo clínico también miró cómo protegía la vacuna frente a enfermedad asintomática. Fueron de los pocos que lo hicieron. Y relacionado con todos los datos que había en animales, desgraciadamente ahí la eficacia, como vemos en la flecha de abajo, era solo de un 27%. Es decir, se confirmaba lo que ya se sospechaba, que esta vacuna no iba a proteger de la infección. Pero esta compañía hizo ensayos en animales con una inmunización intranasal, tanto en hámster en la parte de arriba como en macacos en la parte de abajo. Y en ambos casos lo que se veía es que la inmunización intranasal en morado, al igual que la inmunización intramuscular en azul, protegía a los animales. Vemos en una gráfica, la segunda gráfica por la izquierda, que es pérdida de peso, vemos que los animales no pierden peso cuando están vacunados, por lo tanto están protegidos. Y esto es muy importante cuando se medía la cantidad de virus en pulmón, a la derecha del todo, por supuesto, en los vacunados no había, pero cuando se medía en nariz, mientras que en los animales que se habían vacunado intramuscularmente, en azul, no había casi diferencia con los animales no vacunados, en verde, en los animales que se habían vacunado intranasalmente sí que había una disminución significativa del virus en nariz, es decir, se iba a evitar la infección, se iba a disminuir la diseminación del virus. Y esto es algo que luego comprobaron con ensayos de transmisión en hámster y con ensayos en macaco en la parte de abajo, que básicamente dieron los mismos resultados. De hecho, AstraZeneca, esta misma vacuna, que es la misma que se estaba dando intramuscularmente, la está probando ya en humanos en fase 1 con una administración intranasal para ver si así sí que protege no solo de la enfermedad, sino también de la infección. Y por último, para terminar con las vacunas que se están suministrando en el mundo, hablar de las vacunas basadas en virus inactivado, fundamentalmente desarrolladas por China, aprobadas en muchos países, muchos de ellos son los países con menos recursos, y que son vacunas que tecnológicamente son muy fáciles de desarrollar. Cuando se ensayó la eficacia que tenían estas vacunas, por ejemplo, la vacuna de Sinovac, había dispersión en los datos. En algunos países la eficacia era muy buena, más del 90%, por ejemplo, en Turquía. En otros, como en Brasil, era del 50%, muy bajita. En Chile estaban en una eficacia entre el 70 y el 65%, bastante buena. ¿Dónde está la diferencia? ¿Por qué pasaba esto? Bueno, pues se cree que hay varias causas. Una de ellas es cómo se diseñaron los ensayos y la otra puede ser la presencia de las variantes. Estos ensayos ya se realizaron cuando había variantes y, por tanto, esto podía estar modificando la inmunidad que daba esta vacuna. ¿Qué más tenemos que tener en cuenta ya para terminar muy brevemente de las vacunas que están en uso? ¿Qué cosas ahora son las que nos preocupan? Bueno, pues una cosa que preocupa es
la vacunación heteróloga, esto de la mezcla de vacunas, que hay gente a la que no le convence. Bueno, pues se han hecho varios estudios y pongo aquí un ejemplo de un estudio bastante amplio que se ha hecho en el Reino Unido con más de 2.000 participantes, en los que se ha comprobado cómo el dar una tercera dosis de distintos tipos de vacuna puede o no mejorar la respuesta que ya había. Había dos grupos de personas, en azul en la parte de arriba son las personas que ya tenían 2 dosis de la vacuna de Pfizer, en negro las personas que ya tenían 2 dosis de AstraZeneca. Y se les dio un recuerdo con vacunas de virus inactivado, las dos de arriba, VLA, basadas en proteína, la vacuna de Novavax, basadas en RNA que no funciona bien, la de CureVac, o en RNA que sí funciona bien, Moderna o Pfizer, que se probó media dosis o dosis completa, o vacunas basadas en adenovirus, Janssen y AstraZeneca. El mensaje rápido es que cuando una persona tenía las 2 dosis de Pfizer, solamente el dar una dosis de otra vacuna RNA como Moderna aumentaba los niveles de anticuerpos neutralizantes. El resto de vacunas, en la mayor parte de los casos, las dejaban igual o las aumentaban un poquito. Sin embargo, cuando una persona estaba vacunada con AstraZeneca, si se le suministraba, como vemos en la figura, vacuna basada en virus inactivado, no funcionaba. Si se le suministraba una tercera dosis de AstraZeneca, no funcionaba, es normal, se ha desarrollado una inmunidad frente al vector. Si se le suministraba una vacuna basada en otro adenovirus como Janssen, funcionaba un poquito, al igual que las vacunas basadas en proteína, pero si se le suministraba una vacuna de RNA mensajero, Moderna o Pfizer, se aumentaba entre 15 y 40 veces los niveles de anticuerpos neutralizantes que tenían estas personas. Es decir, en este caso es muy bueno mezclar vacunas y de hecho es la estrategia que en el Reino Unido, por ejemplo, se está siguiendo. ¿Qué sucede con las células T, que son las que nos protegen de la enfermedad? No nos olvidemos. Bueno, pues en general, de nuevo, la combinación de vacunas puede favorecer las respuestas T. No son unos cambios muy grandes, están entre 3 y 5 veces, pero de nuevo, y aquí sí que había una diferencia, cuando la persona estaba vacunada completamente o con 2 dosis con Pfizer, aquí sí que había una mejora tanto con vacunas de RNA mensajero como con vacunas de adenovirus, Janssen o AstraZeneca. Y lo mismo sucedía al contrario, cuando una persona estaba vacunada con AstraZeneca, con Moderna o con Janssen había un buen aumento de respuesta de células T. ¿Cuál es el mensaje? No importa combinar vacunas, pero no nos vale combinar cualquier vacuna. Si una persona tiene 2 dosis de una vacuna de adenovirus o 2 dosis de una vacuna de RNA, si le damos una vacuna de virus inactivado es como no darle nada, o si le damos una vacuna basada en proteína, la ventaja es muy pequeña. ¿Qué sucede cuando la primera vacuna era vacuna basada en virus inactivado? Tenemos aquí un ejemplo de un ensayo que se ha hecho en Brasil y solamente me voy a centrar, porque las gráficas son básicamente todas iguales, la primera gráfica de arriba a la izquierda. Vemos en azul que cuando se da una dosis de recuerdo del propio virus inactivado, suben los anticuerpos neutralizantes, pero desde luego esta subida es muchísimo mayor en cualquiera de los otros casos. En rojo si se da una vacuna de adenovirus, en verde también es una vacuna de adenovirus, la roja es la vacuna de Janssen, la verde es la vacuna de AstraZeneca y en morado si se da una vacuna de RNA mensajero, en este caso la de Pfizer. Es decir, de nuevo, si las primeras vacunas han sido de virus inactivado, el mezclar vacunas y dar una de otra tecnología es bueno, puede favorecer la inmunidad. Y ahora sí, para terminar, ¿qué sucede con Omicron? Omicron ha cambiado el panorama, ha cambiado la película. Pensábamos que íbamos a estar mucho mejor y llegó un virus que ha cambiado tanto que resiste a las vacunas. De hecho, eso es lo que está sucediendo. Cuando miramos enfermedad sintomática, estos son datos del Reino Unido, si solamente había 2 dosis, vamos a fijarnos, por ejemplo, en el panel de la izquierda de la diapositiva. Cuando había 2 dosis únicamente, vemos que los niveles de anticuerpos van bajando, tanto si se trata de Delta, los cuadrados arriba, como si se trata de Omicron, los cuadrados abajo. De hecho, después de unos cuantos meses, la inmunidad
en cuanto a anticuerpos, protección de infectarse frente a Omicron es 0. Por eso se da un recuerdo. ¿Qué sucede si se da un recuerdo de Pfizer, que es lo que aparece en esta gráfica? Pues que frente a Delta, los cuadraditos de arriba, se va a subir mucho el nivel de inmunidad y se va a mantener en cuanto a anticuerpos. Pero frente a Omicron se suben, pero llegan a un 60% y al cabo del tiempo, al cabo de unos meses, volvemos a estar en niveles del 30 al 20%. Esto explica, esto que dice todo el mundo, de por qué si yo me he vacunado o incluso me he puesto 3 dosis, me infecto con Omicron. Pues uno se infecta con Omicron porque los anticuerpos bajan y porque las vacunas que nos están dando ahora no son frente a Omicron, de manera que baja muy rápido la protección frente a la infección. Pero vamos a ponernos positivos para terminar. ¿Qué sucede frente a la enfermedad grave? ¿Qué sucede frente a la hospitalización? Pues si nos fijamos de nuevo en la gráfica de la izquierda, por poner un ejemplo, frente a Delta, en la parte de arriba, estábamos muy protegidos frente a enfermedad severa, hospitalización y muerte. Frente a Omicron, eso ha cambiado un poco. Y de hecho vemos aquí que baja la eficacia, esta línea roja del 50%, que es la que puso la Organización Mundial de la Salud para aprobar las vacunas. Por ello hay que dar una dosis de refuerzo. Si se da una dosis de refuerzo de Pfizer, que como aparece aquí, ya suben mucho los niveles tanto frente a Delta, los cuadraditos en negros arriba, como frente a Omicron. Y es cierto que baja un poquito la protección, pero vamos a seguir al cabo de los meses en niveles de protección frente a enfermedad severa, hospitalización y muerte de más del 80%, incluso con vacunas que no son específicas para Omicron. Pero aún así, esto lo que abre es que hay un problema y por eso se están desarrollando ahora vacunas específicas para Omicron. Y esto además, ya para terminar, nos dice que hay que ser muy vigilantes con las variantes, porque si surge otra que nos vuelva a dar un disgusto, volvemos otra vez a tener que, en cierta medida, rehacer o volver a hacer parte del camino que ya teníamos hecho. Y no me quiero entretener más, ya con esto termino y estaré encantada de responder cualquier pregunta o cualquier duda que haya podido surgir. Muchísimas gracias. Hola, gracias, Sonia. Gracias. Es que hemos aprendido mucho. Te voy a hacer unas preguntas en portugués y si no las entiendes ya nos los dices. Vale. Sonia, antes no meio da pandemia, havia uma desconfiança, uma suspeita de que as vacinas podiam alterar o nosso código genético, que as pessoas tinham medo. O que pode dizer sobre isso, que alterava aí o ADN, o DNA das pessoas? Sí, bueno, es cierto que en algunos foros antivacunas o negacionistas este era uno de los argumentos frente o en contra de las vacunas de RNA mensajero. Bueno, lo que hay que decir es que, por supuesto, eso no es cierto. El RNA mensajero, como cualquier científico sabe, nunca llega al núcleo de la célula cuando uno lo suministra desde el exterior. Se queda en el citoplasma, es decir, nunca va a estar en contacto con nuestro material genético. Primer punto. El segundo punto es que es una cosa muy, muy lábil, que dura poco. Por eso hay que envolverlo con una partícula, si no enseguida desaparece. Es decir, va a ser algo transitorio, va a ser algo que va a hacer su función durante un tiempo determinado, que nunca va a estar en contacto con nuestro material genético, de manera que es imposible que lo modifique. Pero es que es más. Parte de estos argumentos venían de informaciones y de publicaciones completamente rebatidas posteriormente, que decían que el propio virus, su material genético, lo combinaba con el material genético de la célula hospedadora. Esto se ha demostrado que es completamente falso, que era un artefacto experimental. Estos virus, estos coronavirus, nunca entran en contacto con el material genético de la célula que infectan. Todo su ciclo es en el citoplasma de la célula, lejos del DNA, del genoma del individuo que se infecta. De manera que ni por parte del virus ni por parte de las vacunas que están basadas en mRNA, ese problema existe. Y de hecho se ha demostrado que eso no es así.
no nos van a modificar el genoma en absoluto. Outra pergunta. A OMS, mais propriamente, os países em vias de desenvolvimento, em desenvolvimento, não tiveram estudos sobre as causas de menor consequência da Covid. E no início, ou a meados da pandemia, a OMS tinha medo, não é? Depois de se verem as mortes na Europa e nos países sul-americanos, tinha medo do que seriam as consequências em África assim que chegasse o tempo quente, de calor, o verano. No entanto, por cá sentiu-se mais com uma pequena intensidade. Nós cá não temos muitas condições, não é que não tenhamos condições, não houve preocupação dos governos em África de investigar as causas do porquê que os nossos países não se viram muito afetados pela Covid. Porque se tivesse acontecido como na Europa, parece que a população chegaria a menos de metade. Sí, sí, sí. O que a Sónia puede decir sobre eso? Sí, bueno, es cierto que los números en África no son todo lo terribles que se habían esperado la Organización Mundial de la Salud basándose en los números que había en Estados Unidos, en Sudamérica o en Europa. Parte de ello se debe a que la población en general es más joven, y parte de ello se debe a que hay en algunos lugares, no en todos, por supuesto, no hay tanto agrupamiento de personas. Pero también hay que decir, y esto es cierto, y es algo que no se plantea y que debería plantearse, que los países con menos recursos, y por ejemplo algunos de África, no solo no tuvieron acceso a lo mejor a las vacunas, sino que tampoco tuvieron acceso a las herramientas de diagnóstico. De manera que, ¿cómo saber si el virus está o no circulando? ¿Cómo saber cuántos casos reales, aunque sean asintomáticos, hay si no se pueden hacer test a la población? Esto es algo que hay que solucionar. Es algo que hay que llevar a todo el mundo, no solo el remedio, no solo la vacuna y el medicamento antiviral en cuando lo haya, sino también todas las herramientas de diagnóstico. En Europa, por ejemplo, en Estados Unidos, llevamos ya muchos meses que utilizamos test rápidos de diagnóstico de antígenos y no a todas partes han llegado esos test. Eso es algo muy fácil que se puede hacer uno en casa y que así se puede saber cuál es realmente el número de infectados que hay. ¿Y por qué digo esto? Porque con Omicron, una de las teorías que hay es que el virus llevaba circulando ya un tiempo, no en Sudáfrica, que es donde se detectó, sino en algunos países de alrededor, en los que no había una vigilancia epidemiológica por muchos motivos, y entonces no se sabía cuánta gente se infectaba, ya fuera infección grave o infección asintomática, no se sabía muy bien cómo era la circulación del virus. Y cuando entró en Sudáfrica, donde se secuencia mucho, pues ahí es donde se detectó este virus. Esa es una de las opciones. Hay otras que también son posibles. Pero bueno, esto al final lo que nos viene a decir es que no solo hay que investigar, como hablábamos, las causas de por qué no está habiendo tantos casos en África. Ojalá sea así realmente y ojalá esté habiendo menos casos por el motivo que sea, y esto será algo que hay que investigar. Pero luego, por otro lado, hay que dar las herramientas para que eso se pueda investigar, y para ello una cosa básica es poder hacer diagnóstico. Também outro problema que se puso aqui, que se colocou aqui em Angola, e não só, é o fato de sabemos que o vírus muta muito. Será que
as vacinas que estão sendo produzidas noutros contextos terão tido a mesma efetividade no combate ao vírus cá en África? A ver, el virus está mutando, no tanto como otros virus RNA, porque los coronavirus no pueden cambiar tanto, pero es cierto que está mutando y está cambiando, están surgiendo las variantes por la propia presión selectiva que se está haciendo, no solo con las vacunas, que es cierto, se está vacunando a la población con vacunas que siguen permitiendo que la gente se infecte y que siga replicando, multiplicándose el virus, con lo cual se le da oportunidad a cambiar. Para defenderse de esa propia respuesta inmune que genera la vacuna. Esto es cierto, pero es que lo mismo se aplica a toda la población que se ha infectado. El virus lo que está haciendo es intentar cambiar para poder sobrevivir a esa respuesta inmune que ha generado la población por una infección natural, por la vacuna o por ambas. Por eso es tan importante que en la siguiente generación de vacunas empecemos a pensar en vacunas que eviten también la infección o que la eviten en gran medida. Porque si surge otra variante muy diferente, como ha sucedido con Omicron, pues volvemos, como he dicho, a la casilla de salida. Y voy a poner el ejemplo de España porque es un buen ejemplo para esto. En España, en diciembre, antes de empezar diciembre, finales de noviembre, estábamos muy contentos. Pensábamos que íbamos a estar muy bien porque la vacunación era muy elevada, más del 90%. La población más vulnerable estaba muy bien vacunada y además se les estaba por prudencia poniendo una dosis de refuerzo, pero llegó Omicron, de manera que cambió todo completamente y la incidencia, como todos sabemos, subió a miles de infectados, volvieron a subir las personas hospitalizadas, muchos no vacunados, eso es verdad, y volvió a subir toda la presión al sistema sanitario. ¿Por qué? Porque Omicron es muy diferente. Entonces, al final la estrategia para controlar la pandemia va a pasar por controlar el virus en todas partes y evitar que se multiplique. Y eso solo se puede lograr o vacunando a mucha gente para que el virus tenga más dificultad para circular o poniendo vacunas que eviten que el virus infecte. Perdón, Miguel. Sonia. Miguel, perdón. Sí. ¿Cuál es claro, cuando llegó Omicron ya teníamos ya habíamos pasado por unas cuantas, 3, 4 o algo mutaciones de... Sí. ¿Qué tenía Omicron? ¿Qué mutación tenía Omicron de la virulencia? Porque Omicron porque ahora ya se dice que hay una variante de Omicron, ¿no? En los días de hoy. Sí. ¿Qué tenía Omicron que fue tan virulenta? Bueno, también la letalidad era menor, pero diciembre en Europa fue un espectáculo. Sí. A ver, Omicron lo que tiene es la proteína entre otros cambios, pero tiene muchos cambios en la proteína de la espícula, en la proteína S, que es la que llevan las vacunas y es con la que interacciona con la célula. De hecho, tiene en la zona donde interacciona con el receptor de la célula, tiene 30 cambios. De manera que no solo interacciona diferente, es decir, infecta mejor y por eso es más transmisible, sino que además los anticuerpos que generan las vacunas van frente a esa zona, de manera que resiste a los anticuerpos que generan las vacunas. No solo eso, sino que los anticuerpos que han generado las personas que se han infectado por otra variante, también Omicron resiste a ellos. Por eso, exactamente, todo mal. Por eso se disemina más fácil, por eso se han infectado personas que ya se habían infectado, se han infectado personas que ya se habían vacunado, se debe a eso. ¿Por qué ha habido un aumento en hospitalizaciones, muertes, pero no demasiado según los países? Porque ahí sí que frente a la enfermedad severa seguimos estando, gracias a Dios, protegidos. Afortunadamente seguimos protegidos. Sin embargo, en países donde la tasa de vacunación era más baja, por ejemplo Alemania, por ejemplo Austria, por ejemplo Francia, ahí la población vulnerable no estaba protegida frente a la enfermedad y ha venido Omicron, se ha diseminado
como el viento y ha llevado a muchas muertes y a muchas hospitalizaciones. Omicron es tan distinta que por eso los problemas que está dando. De hecho, como he dicho antes, las compañías ya están haciendo vacunas específicas para Omicron porque ha barrido a todas las otras variantes, se ha impuesto en cualquier parte del mundo y si sigue siendo la variante predominante, en caso de que tengamos que vacunar en invierno de nuevo, no tiene sentido vacunar con las vacunas anteriores, como hemos visto. Enseguida baja la protección. Hay que vacunar ya con vacunas específicas para Omicron y cruzar los dedos que no venga otra variante. Pues Miguel, ¿tienes más preguntas? Sim. Tenho mais uma pergunta. A Sônia disse ao meio que tem que as vacinas sobre o HIV têm uma maior dificuldade. Podia nos dar mais aí uma explicaçãozinha? Sí, perdón, las vacunas sobre... no he entendido justo eso. HIV. Ah, bien, vale. A ver, la dificultad que tienen es que el virus de HIV, como todos sabemos, es un virus que primero infecta o afecta al propio sistema inmune del individuo. De manera que es muy difícil la interacción que hay con el sistema inmune es muy complicada y, por tanto, es muy difícil saber qué se necesita en una vacuna, qué va a proteger, que haya anticuerpos, que haya una respuesta celular, que es la que falla en los pacientes de HIV. No se sabe. Todavía no se sabe si se necesitan las dos cosas, si se necesita más una respuesta celular o eso no se sabe, el primer punto. El segundo punto es que no se sabe qué proteína o proteínas hay que incluir en la vacuna. Se empezó, como en todos los virus, incluyendo las proteínas del exterior del virus, con las que el virus entra en la célula, y la verdad que los resultados no fueron muy buenos. Luego se ha visto en vacunas posteriores que también se necesitan proteínas internas del virus, que van a generar precisamente esta respuesta celular protectora que puede permitir que la vacuna sea mejor. Por eso es tan complicado, porque es un virus que afecta al propio sistema inmune desde muchos puntos de vista y que no se sabe a día de hoy lo que tiene que contener la vacuna y no se sabe a día de hoy qué es lo que se pretende de una vacuna. Que haga anticuerpos, que haga una buena respuesta celular. La respuesta celular es más importante que los anticuerpos, no se sabe todavía. Y hay muchos grupos durante muchos años que vinieron estudiando esto y todavía no hay respuesta para estas preguntas. O mesmo digo con a malaria. Efectivamente. El problema es muy similar. No se sabe realmente todavía qué es lo que tiene que incluir una vacuna para que proteja. No se conoce esto que llamamos los correlatos de protección en ese caso y por eso es tan complicado generar vacunas para estos patógenos. En África chegou-se a pensar que será porque no terá afectado grandemente a Europa. Es cierto, a ver, esto no nos engañemos, desgraciadamente es un hecho. Al final, como he dicho, desarrollar una vacuna es muy complicado, muy costoso. Puede haber laboratorios de investigación interesados en el problema científico, interesados en desarrollar candidatos a vacuna, pero no pueden llevarlas a término. Todo estos ensayos en humanos son muy costosos y necesitan empresas. Y, desgraciadamente, en muchos casos las empresas no están interesadas. No nos engañemos, para coronavirus nosotros llevamos 20 años haciendo vacunas para coronavirus y hasta que no llegó este virus, esas vacunas no iban a término, porque no interesaba, porque eran virus que, bueno, pues causan un resfriado común o, bueno, pues vino el SARS de China pero acabó en 2003, pues tampoco es para tanto. Entonces, es un poco la misma situación. Desgraciadamente, todavía hay muchos intereses ahí. Y yo creo que aquí es donde, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, vía estos mecanismos que tiene para la investigación y el reparto de vacunas, etcétera, creo que es donde debería intervenir, en que haya un mínimo de investigación y un mínimo de apoyo a este tipo de iniciativas para que
se consigan vacunas para muchas enfermedades que a lo mejor solo son importantes en determinadas partes del mundo, pero que al final son un problema. Y que pues la buena salud de todos es buena para todos. Entonces, bueno, pues habría que insistir para que dieran medios para estas cosas. En Angola particularmente, medio en broma, medio en serio, ¿no es? Un poco a serio, otro en gozo. Dicen la gente, ¿no? Y gente que estudió y todo, que el país ha formado gente, que formó muita gente fora, na Europa, na América, mas não conseguem inventar nada. Porque pensam que só o facto de ter conhecimento é o suficiente, não é? Mas não há investimento, não há laboratórios, não é? Não há laboratórios. E aqui as pessoas... É o que a Sônia acabou de dizer. É o que a Sônia acabou de dizer. Porque, então, há que buscar um mecanismo que sai das Nações Unidas através da OMS, porque agora com as vacinas criaram esse tal programa COVAX de oferecer vacinas e não sei quanto. Então, antes de chegar ali, a OMS, as Nações Unidas, deviam fomentar a investigação, em vez de quando há uma pandemia, distribuir vacinas, devia-se fomentar a investigação. Então, nós não podemos estar a dizer, nós não pusemos dinheiro, temos que pôr dinheiro. Então, se os países do terceiro mundo forem fazendo pequenas investigações, hoje isso era más global. Efectivamente. Y también si hubiera una investigación base, luego lo que se puede hacer es fabricar las vacunas, por ejemplo, en el sitio. Esto es algo que por ejemplo, es escandaloso en India. India es el mayor productor de vacunas para todas partes del mundo, pero resulta que las puede hacer, tiene la capacidad tecnológica y científica para hacerlas, pero sin embargo, bueno, pues ahí no se están suministrando vacunas, ¿no? Entonces, son las dos cosas. Hay que mantener un nivel de investigación dando medios para que esté ese conocimiento y esa estructura creada para, llegado el momento, poder hacerlo. Y esto pasa en muchos sitios. Ya sé que no es lo mismo, pero en España es parte del problema que tenemos. En España nos hemos encontrado con muchos grupos que podemos hacer vacunas, pero no tenemos compañías que las hagan. Sí, pero Sonia, si comparamos a España a lo que tenemos... Claro. Aquí es cero, ¿eh? Claro. No, hombre, a ver, hay que subirlo en todas partes, eso por supuesto. Y eso al final es muy bueno. Al final hay que convencer a todo el mundo que el tener un tejido investigador al final es riqueza para el futuro, porque uno está preparado para las amenazas biológicas o para cualquier otra cosa que le pueda venir en el futuro. Es muy importante, sí, es cierto. Sonia, perdone. Sí. En África, como has comentado, los gobiernos han comprado un porcentaje muy pequeño de vacunas. Se han limitado fundamentalmente a ese programa de Naciones Unidas de ¿cómo se llama? COVAX. Ya no me acuerdo el nombre. De COVAX. Ofertas y no sé. Del Sí. COVAX. Entonces, ¿dónde ha estado la limitación? Tú coges las vacunas que te dan. Yo hasta a principio dije, no llegará aquí la de BioNTech, porque no teníamos condiciones de logística y esas cosas. Y la que más llegó aquí, por cuestiones políticas, es la rusa. Uh-huh. ¿Qué, Claro. qué nos puedes comentar de la vacuna rusa? Porque esta, hasta en Europa y en Estados Unidos, estaba como que prohibida, está como prohibida. Sí, el problema que tiene la vacuna rusa, y por eso solamente se ha probado en Rusia, es que la idea, vamos a decir lo positivo primero, la idea es muy buena, porque combinas una vacuna basada en adenovirus, pero que combina para la primera dosis y para la segunda vehículos distintos, de manera que este problema de no generar inmunidad por la propia inmunidad que se genera frente al vehículo
no lo tiene. La idea es muy buena. ¿Dónde está el problema? Pues el problema está en la, por decirlo de alguna manera, falta de transparencia. Han tardado mucho en dar datos y, de hecho, la Organización Europea, la Agencia Europea del Medicamento, empezó a revisar esa vacuna como una posible vacuna más para Europa. Y se encontraron con dos problemas. El primer problema era que había dudas en algunos momentos sobre cómo se fabricaba, los lotes de fabricación. Y todos hemos oído este debate que tuvieron con Brasil sobre si algunos lotes de vacuna realmente el adenovirus daba virus de verdad, no estaba, se podía propagar, ¿no? Porque había un fallo. Bueno, esto pues parece que quedó aclarado, pero ahí quedó la duda. Y luego, por otro lado, el problema es que los ensayos que se han hecho en humanos no cumplen los requisitos mínimos que se piden en Europa o en América. Son ensayos que se han hecho no con voluntarios, se han hecho fundamentalmente con militares, con lo cual el rango de edad está muy restringido, son fundamentalmente gente joven y fundamentalmente hombres sanos. Claro. Entonces, realmente no se podía aprobar una vacuna para uso en todo el mundo, para uso en población vulnerable, cuando eso no estaba claro, realmente probado. Y por eso no se ha aprobado nada más que en Rusia, aunque es cierto que se evaluó, sí, se evaluó, pero no se ha aprobado. En fin. Bueno, ya hemos cumplido cumplimos con nuestra hora. Veo aquí que hay dos preguntas que hemos dejado sin contestar en los comentarios. Las puedo responder. Si tengo un minuto, las respondo rápidamente. A ver, pregunta tú. La primera pregunta tiene que ver con... Está aquí el opuesto. A ver, la veo una que dice que comer alimentos procesados. Sí, que si el hecho de que en África no se mucha influye población, o no. Claro. Nosotros que comemos. Eso es. Sí puede eso haber tenido que ver. Vamos a ver. Es cierto que el hecho de tener una alimentación más natural, vamos a llamarlo, o de alimentos no procesados, al final al individuo lo va a enfrentar a un mayor número de patógenos. Y por tanto va a haber más defensas, ¿no? Esto es lo que decimos siempre. Muchas veces en determinados países decimos que los niños ahora enferman de todo porque los tenemos sobreprotegidos. Bueno, pues un poco, digamos que la idea es un poco la misma, ¿no? Y es verdad que si uno tiene un sistema inmune fuerte porque lo está entrenando todos los días, pues va a estar más protegido. Ahora, esa inmunidad no es específica. Es lo mismo que sucede cuando decían las vacunas para otros virus. Las vacunas, por ejemplo, para los niños, protegen luego de mayor... Los niños no se enferman de coronavirus o si se enferman es menos porque están vacunados de más cosas. Bueno, pues sí y no. Es verdad que su sistema inmune es más fuerte y siempre hay que tener un sistema inmune entrenado, eso es muy bueno, pero no es una inmunidad específica, con lo cual al final no es suficiente esa inmunidad, ese entrenamiento del sistema inmune como para evitar infectarse. O sea que la respuesta sería que en cierta medida ayuda a tener un sistema inmune más saludable, pero no específicamente a proteger frente al coronavirus. Y luego veo aquí otra pregunta. Hay otra pregunta, ¿no? Que dice, en el caso de una persona que haya pasado la enfermedad por COVID, pero que se ha puesto 3 vacunas, 3 dosis. Sí, que si podría pasar algo. Bueno, digamos que no. La respuesta simple es no. Probablemente alguna de las vacunas le ha sobrado. También depende de qué tipo de vacunas, porque ya hemos visto que no todas las vacunas, al final el refuerzo que hacen es el mismo. Vamos a poner la situación de ahora. Ahora hay mucha gente que o había pasado la enfermedad antes, por ejemplo, gente que antes había pasado la enfermedad, se había puesto 2 dosis y ahora se infecta con Omicron. ¿Tienen que revacunarse? Pues la respuesta es no, están súper protegidos. ¿Qué es lo que sucede si alguien ha pasado la enfermedad, por ejemplo? Esto sucede en muchos lugares, pero pues no se ha enterado o se ha hecho un test
y esto no ha quedado en el sistema sanitario y aún así se ponen las 3 vacunas. Pues realmente a la persona no le va a pasar nada. Lo único es que probablemente la última dosis de vacuna pues no tiene ningún efecto. Entonces, digamos que, por simplificar, es una manera, entre comillas, de tirar vacunas. Aprovechémoslas para la gente que no tiene ni una dosis. Pero a la persona puede estar tranquila porque no le tiene por qué suceder nada. Va a estar súper inmunizado hasta el nivel que llega la vacuna o la infección natural más la vacuna. Bueno, ahora, una cuestión, también comentarios, ¿no? Cuando empezaron las vacunas, aparecen empresas a producir vacunas, que eso ya estaba preparado, el primer mundo ya lo estaba preparando. El grupo vuestro en Europa, hay muchos grupos como el vuestro que trabaja en ese tipo de virus ya hace tiempo, y es normal que cuando apareció el caso en a finales de 19, para vosotros ya no fue el shock que nosotros tuvimos, ¿no? Claro. Y el hecho es que el 2020, enero, febrero, más o menos ahí, cuando empezó a dar duro, en poco tiempo BioNTech empezó a hablar que tenía una vacuna. ¿Qué ha hecho que BioNTech, con la rapidez, tenía algo preparado? Porque ellos trabajaban en ese tipo de virus. ¿Qué comentarios? Aquí, como decíamos antes, ha ayudado mucho y ya sé que esto suena fatal, pero menos mal que ha sido un coronavirus. Quiero decir, en los coronavirus, porque llevamos años trabajando en ellos, se sabía ya qué tenía que tener la vacuna. Tenía que tener la proteína S, lo sabíamos. Tenía que generar anticuerpos neutralizantes, lo sabíamos. Y también sabíamos, aunque no nos han hecho caso, que hay que inmunizar por mucosas, no intramuscularmente. Esto ya lo sabíamos. Esto los que llevamos muchos años trabajando en coronavirus, nosotros y otros, ya lo sabíamos. Entonces, este conocimiento estaba ahí. ¿Qué es lo que hizo BioNTech o qué es lo que hizo Moderna? Ellos tenían la plataforma de RNA mensajero y cómo envolver este RNA mensajero. Entonces, lo que hicieron fue combinar el conocimiento que tenían ellos de más de 20 años con el conocimiento que había en el campo de los coronavirus de años y años. Y esa combinación es lo que ha sido exitosa, más que se han arriesgado a producir las vacunas antes de que se supiera realmente si iban a funcionar, más las agencias reguladoras realmente han facilitado mucho todo el proceso porque han empezado a revisar muy pronto todo. Todo ese conjunto de cosas es lo que ha permitido que se hayan desarrollado tan rápido. Si en vez de coronavirus hubiera sido otro virus, hubiera sido más difícil, porque a lo mejor no se sabía qué es lo que tenía que tener la vacuna. Esto es así. Sí. ¿Veo otra pregunta? Sí. Pero sí, hay una pregunta de Claudia, pero esa ya lo comentó un poco, pero si quieres, ¿qué consecuencias existe de juntar 2 vacunas? Eso ya, por ejemplo, Sputnik y AstraZeneca. Sí, este ejemplo, por ejemplo, sería juntar, en realidad, Sputnik son 2 adenovirus humanos, adenovirus 5 y adenovirus 26, diferentes, y AstraZeneca es un adenovirus de chimpancé. Entonces, el problema de que se genere una defensa frente al propio vehículo de la vacuna no está. En ese sentido, podrían funcionar. El mayor problema está en que cualquiera de estas 2 vacunas, la inmunidad que da dura mucho menos que cualquiera de las otras, y especialmente para las variantes que están ahora circulando. Entonces, el problema es más bien las variantes que hay ahora circulando que la vacuna en sí. De hecho, por eso no es una buena combinación, por eso no se está dando en general como dosis de recuerdo o tercera dosis AstraZeneca, porque no es la mejor combinación, como hemos visto. Sonia, y ahora mismo... Perdón, Miguel, en Angola fundamentalmente son las 2 vacunas que se han dado. El gobierno recibió al inicio AstraZeneca y después a un gran número de vacunas de Sputnik. Hay mucha gente
que ha recibido las 2 de AstraZeneca y la tercera de Sputnik. Y en los últimos, porque aquí la política fue de oportunidades. ¿Qué tengo? Aquí Claro. fue lo que tengo. Conocimiento científico no fue. Tengo ahora Sputnik y empezaron a poner Sputnik a la gente. Claro. Quizá en esos casos, en casos como esos, pues yo creo que, por ejemplo, Novavax, que ya está aprobada y es una vacuna basada en proteína, una tecnología diferente, podría ser una buena alternativa como dosis de refuerzo para las personas que hayan recibido AstraZeneca o Sputnik en caso de que haya que poner refuerzos. La cosa está en ver si llegarán esas vacunas o no. Desgraciadamente, el problema que hay ahora, aparte de Omicron, que es un problema y es un problema mundial, el problema que hay con las vacunas de este virus es que se ha demostrado que las que mejor funcionan todas para proteger de la enfermedad. También esto vaya por delante. O sea, la gente puede estar tranquila que protegidos frente a la enfermedad severa, hospitalización, muerte, están protegidos. Eso lo primero. Pero a nivel poblacional, las que mejor funcionan a nivel de alguna manera reducir la transmisión del virus antes de Omicron eran las de RNA mensajero, y esas vacunas no están pensadas para llegar a todas partes. Esto es algo que tienen que mejorar. Es una de las mejoras que podrían introducir este tipo de vacunas. ¿Decías, Miguel? Bueno, ya. Fui ultrapassado. Ok. Pero yo tengo aquí una cuestión. Justamente bueno, hoy... que sea la última, ¿eh? Justamente hoy, escuchando la SER, se dice que Moderna planea una cuarta dosis, ya mismo, hoy por la mañana. Sí, bueno, a ver, Moderna normalmente se adelanta mucho en sus declaraciones. Esto es cierto, luego ellos han tenido muchas veces que desdecirse. Yo creo que tanto Moderna como Pfizer están trabajando en la misma línea. Estas dos compañías ya están ensayando en ensayos clínicos la versión de la vacuna específica para Omicron. Esto es así. Y creo que los primeros datos, que me parece que de hecho los va a tener Moderna, saldrán probablemente en junio de este año. Entonces, ¿cuál es el panorama que estas compañías plantean? Lo que plantean ellos es que Omicron va a seguir siendo la variante predominante y entonces está claro que la inmunidad frente a Omicron habrá bajado de aquí al invierno y está claro que habrá que poner una dosis de refuerzo. ¿A todo el mundo? Pues probablemente no, probablemente a los más vulnerables, como hacemos con gripe, ¿no? Pero luego esto ya son decisiones, muchas veces se pone a todo el mundo, por ejemplo, como sucedió en Europa, ¿no? La tercera dosis a todo el mundo porque no queremos que la gente se infecte y se quede sin ir a trabajar. Bueno, pues esto ya son decisiones más allá de la ciencia, por así decirlo. Pero bueno, creo que realmente están en un escenario en el que se necesitará una cuarta dosis en invierno porque seguirá Omicron y ya habrá bajado la inmunidad frente a Omicron. Sí, señor. Muy bien. Bueno, creo que ya hemos estado tiempo suficiente. Bueno, lo único que tengo que hacer es agradecer a Sonia y que esté siempre disponible para otros próximos desafíos. Que aprendemos muito y bueno, y que contamos siempre consigo. Yo encantada, la verdad. Eso es, Sonia, ¿verdad? É que aqui a ciência ainda está muito atrás, não por falta de conhecimento, mas porque não há sensibilidade, não há consciência das entidades governamentais, dos empresários, e por isso não há laboratórios. Laboratórios são básicos. Os angolanos saem cientistas da Europa e vêm aqui fazerem e são submetidos a fazer trabalhos básicos, não é? Básicos, assim,
si imparten clase, lo hacen en 7º, 8º grado y si no más, menos, ¿no? Ujú. Y entonces es el gran problema que tenemos aquí. Pero bueno, Claro. tenemos esperanza y fe. Sí, yo Que las creo, cosas agradecer mucho la invitación porque disfruto mucho cambian. con estos foros y creo que la labor que estáis realizando con este tipo de webinars pues es una manera de que las nuevas generaciones estén más interesadas por la ciencia y a lo mejor poder cambiar eso en el futuro, ¿no? Esto al final Sí. uno nunca sabe, pero es una buena contribución, yo creo. Sí. Bueno, gracias, Sonia. Bueno, Sonia, Gracias a nosotros vosotros. una vez más agradecerte, agradecer también tu laboratorio por darte la facilidad de interaccionar con nosotros. Esperamos seguramente que un próximo encuentro, ojalá sea que puedas venir aquí directamente y nos cuente personalmente, Sí, porque hay un eso proyecto. ya te iba a proponer también. Sí, sí. A ver si nos deja el virus, ¿no? Sí, se Eso nos deja. Hay un proyecto de un congreso internacional que el ISPETEC está organizando. El ISPETEC es la institución donde damos clases. Está intentando organizar un congreso internacional así de impacto para noviembre, diciembre. Y si se da, seguramente que serás nuestra invitada para que la gente te conozca, y seguramente para octubre, noviembre y diciembre habrá novedades, para bien o para mal. Me imagino que para bien. Esperemos, sí, Bueno, esperemos que sí que para bien. Y imagino que para esa fecha la vacuna española esté casi lista. Entonces La nos parte del cuente laboratorio creo que sí, luego ya. esas. Sí, y después Pero ya sí, nos sí. contarás cómo va todo. Y desearte mucha suerte. A final del mes estoy en Madrid y espero verte y tomarnos un café y a planificar cosas de futuro y conocer un poquito más lo que estáis haciendo ahí en el CNB y hablar cosas de futuro, de ciencia, de lo que hacéis y las podamos compartir. Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias por tu disponibilidad y seguimos hablando. El ISPETEC te agradece inmensamente tu disponibilidad. Ya empieza a ser un poquito parte del ISPETEC. Y vamos a ver si en diciembre nos conocemos entre todos en persona aquí en Luanda. Muy bien, yo encantada. Muchísimas gracias de verdad por la invitación, que me vale, dejéis este foro para poder hablar de lo que al final yo sé, porque es en lo que trabajo todos los días. Muchísimas perfecto. gracias de verdad. Vale, Vale. Sonia, un beso muy grande. Gracias. Agradecer a todo mundo que esteve online, que assistiu o webinar, estudantes, professores do ISPETEC e de outras instituições, amigos no Brasil, amigos pela Europa fora. E a gente vai interagindo, vai falando de ciência nos próximos tempos. E muito obrigado a todos e vamos falando de ciência. Ok, e então assim terminamos, não é? Penso que isso estará aqui online e os que poderão consultar, os que poderão saber mais ou menos, os que não assistiram agora poderão ver depois. Este tema que interessa mais à comunidade científica, não é? Científica, porque são resultados já de uma investigação científica de alto nível, não é? E, naturalmente, a população, a maioria da população, diria, o que é que esses estão a falar? O que é isso? E então, para os que poderão consultar mais tarde, nós fizemos a nossa parte e não vamos desistir. Até já, para todos. Abraço, beijos, tchau. Tchau. Adiós, adiós. Adiós.